¿Qué capítulo va Ahí de está. Colosenses, mi hermano? Sí, mi hermano, estamos nosotros en el capítulo 3. Vamos a hacer Ah, ok. un breve repaso de lo que ya hemos visto, ¿viste? Y vamos a avanzar un poco. Te digo una cosa que este libro de Colosense, léanlo completo. Son cuatro capítulos nada más. Perdón, cuatro capítulos, y no son muy largos los versículos. O sea, los versículos que hay en cada capítulo no son muchos. Entonces, creo que podemos nosotros leerlo tranquilamente, ¿no? Ahí está el hermano Fernando, bienvenido, mi hermano querido, Dios me lo bendiga. No son muchos los versículos que hay en cada capítulo, así que yo creo que es muy interesante que podamos leerlos completo, ¿no? Nos lleva, creo que la lectura de leer Colosense no te va a llevar, yo creo que ni 15 minutos te puede llevar, capaz que un poquito más, no lo sé, pero es muy buena lectura bíblica lo que estamos viendo, ¿no? El capítulo 3, y nosotros ya habíamos visto los versículos 1, 2, 3, 4, haciendo lo que podríamos decir un enganche con lo que está hablando allá en el capítulo 2, y estábamos tratando de resaltar lo que es la suficiencia de Cristo, ¿no? Justamente en el capítulo 2 vemos nosotros cómo el apóstol Pablo tiene que estar demostrando que lo que es el gnosticismo, lo que es el ascetismo y todo esto que hemos visto, el judaísmo, todas estas cosas no tienen valor alguno delante de esa suficiencia que es Cristo. También habíamos leído nosotros, retrocediendo un poquito al capítulo 1, y el versículo 10, del capítulo 1, versículo 10, que decía, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, ¿no? Estamos haciendo un repaso, recuerden, todavía no hemos empezado con la otra parte, para refrescar la memoria, ¿no? Y este versículo 10 del capítulo 1 tranquilamente nos abre la puerta para lo que va a ser el capítulo 3 y todos los versículos, ya que acá está hablando, ¿se acuerdan que dijimos nosotros de esa santidad progresiva, que es la santidad la cual cada uno de nosotros tenemos que procurar día a día, ¿no? Le podríamos llamar nosotros que esa es la lucha que tenemos personal contra el pecado de todos los días, todos los días. Pero también dijimos nosotros que hay que entender que esa santidad progresiva no es que nosotros todos los días tenemos que procurar luchar contra el pecado para contribuir con la salvación o para ser salvo, porque es evidente que ya somos salvos, y a esa ya somos salvos nosotros le ponemos, o la teología mejor dicho, le pone como nombre, y acuérdese de esto, la santidad posicional. Esa santidad posicional usted la recibe cuando eh, bueno, cree en el Señor Jesucristo, se arrepiente, son perdonados sus pecados, son limpiados, automáticamente usted recibe esa salvación, recibe lo que es la justificación, usted es redimido del pecado, el Espíritu Santo viene a morar en usted. Toda esta es la obra salvífica que sucede en el creyente, ¿no? Y una vez también que es santificado, usted recibe la santificación, y esa santificación se la llama santificación posicional, porque eso a usted ya lo posiciona ya delante del Señor. Usted ya queda salvo, usted está potencialmente salvo. Por eso es que vemos en la Biblia que no hay enseñanza de que vamos a perder la salvación porque, bueno, no sé, hemos cometido un acto pecaminoso, porque ninguno de nosotros está exento de eso, ¿no? Una cosa es practicar el pecado y otra cosa es eventualmente caer en pecado. Entonces, comprendiendo este tipo de santificación, ¿no? La santidad
posicional que recibe todo creyente al ser salvo, y usted ya está posicionalmente allá en el cielo, y ya potencialmente usted está ahí y no lo mueve nadie. Pero acá en la tierra todavía estamos en este cuerpo, por lo tanto tenemos nosotros acá que procurar justamente eso que la teología llama la santidad progresiva. Y ese es día a día. ¿Mm? Ahora también decíamos, esto lo vamos a leer un poquito acá en la Biblia, este es un repaso nomás para que quede bien grabado en la mente, ¿no? Ahora también decíamos nosotros, porque hay algo que nos acusan justamente cuando enseñamos nosotros la seguridad de salvación. Y nos dicen, claro, ustedes enseñan eso, entonces quiere decir que ustedes pueden robar, pueden matar, pueden adulterar, etcétera, etcétera. Total, somos salvos, siempre salvos. No, no es eso, no es así. Eso es una falacia, es una enseñanza que quiere, por eso tratan de tirar por tierra esta seguridad de la salvación. Porque si nosotros pensáramos de esa manera, de que bueno, como yo ya tengo segura la salvación, entonces yo puedo robar, puedo fornicar, puedo adulterar, puedo hacer lo que quiera, todo y soy salvo, siempre salvo. Y eso no es lo que la Biblia enseña. Porque el Hijo de Dios es una nueva creación y no practica el pecado. No practica. Lamentablemente, como dijo el apóstol Pablo, estamos en este cuerpo, un cuerpo de muerte, y el pecado está sujeto a esto que está acá, al miembro, ¿no? A los miembros. Entonces, hermano, ¿cómo podemos corroborar un poquito todo esto que estamos diciendo? Porque, bueno, puede sonar muy bonito, ¿no? Y acá nomás en Colosense, habíamos leído nosotros entonces, por ejemplo, el versículo 12, capítulo 1, versículo 12, que dice lo siguiente, ¿no? Dando gracia al Padre, que nos hizo aptos. Escuchen eso, ¿no? Nos hizo aptos. ¿Mm? Para participar de la herencia de los santos en luz. Ahí usted puede observar una también de las bendiciones espirituales que tiene el Hijo de Dios. Y esto no es algo condicionado, no es algo como, por ejemplo, bueno, digamos así, dando gracia al Padre que nos hizo aptos hasta que nosotros apostatemos, pequemos, para participar de la herencia de los santos de luz. Claro, si dijera hasta que usted caiga en pecado, entonces sí está condicionado todo esto. Pero no dice eso. Acá asegura, dando gracia al Padre que nos hizo aptos, nos hizo aptos. Usted ya está apta. ¿Para qué, Señor? Para participar de la herencia de los santos en luz. Eso es la garantía de que usted es un hijo de Dios. Bueno, pero yo acá me porto mal, yo acá estoy haciendo pecado. Y bueno, hermano querido, trate de ponerse a cuenta con el Señor. Porque acá dice bien clarito, ¿no? Para que andéis, versículo 10, para que andéis como es digno del Señor, agrandándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Eso es la santidad progresiva. Luego decíamos nosotros, versículo 13 leíamos, que dice, quien nos ha librado de la potestad de las tinieblas, presta atención, ¿no? Quien nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Pero, ¿cómo puede ser que acá el apóstol Pablo diga que nos ha trasladado ya a ese lugar? Nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Yo estoy acá todavía. Yo estoy acá en la tierra. ¿Cómo me trasladó? A eso es lo que la teología le llama la santidad posicional. Usted, cuando fue rescatado, regenerado, sellado por el Espíritu Santo, justificado, perdonado, limpiado sus pecados, etcétera, etcétera, cuando pasó todo eso, también fue santificado, santificación posicional, y fue trasladado ya allá, al reino de su Hijo amado. Pregunta, para responder, escriban abajo, sí, no.
¿Será entonces, sabiendo toda esta obra, mire que estamos tocando así nomás, porque no, esto hay que estudiar más profundamente en algún momento, si Dios permite lo vamos a hacer. Pero pregunta, sabiendo ahora que Dios hizo toda esta obra maravillosa, ¿no? Leyendo estos versículos nada más, cuando dice, por ejemplo, acá, que Él nos hizo apto para participar de la herencia de los santos, ¿sí? ¿Qué más hizo el Señor? Bueno, nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Mirá, y acá hay un versículo donde vos podés usarlo para decir, mirá, Satanás no me puede tocar. Me ha librado de la potestad de la tiniebla. Pero bueno, eso me deja para otro tiempo. Quien nos ha librado de la potestad de la tiniebla y trasladado al reino de su amado Hijo. Pregunta, sabiendo todo esto que hizo el Señor en la cruz del Calvario, ¿será que yo tengo que hacer algo tengo que hacer yo para contribuir a la salvación? ¿O será que yo puedo, lamentablemente, por causa de mi debilidad, de mi carne, caer en pecado y perder todo esto que me da el Señor? ¿Será que tengo ese poder de hacer? ¿Entienden? Escriban abajo, sí, no, no, qué sé yo. ¿Entienden? El 14 dice, en quien tenemos redención. Tiempo presente, tenemos. Y eso es algo continuo, tenemos. Esto fue escrito hace un poco más de 2000 años y ya decían, allá tenemos. Y hasta hoy llega ese tenemos. Porque la sangre del Señor, el sacrificio del Señor fue perfecto, fue único, irreprensable, fue suficiente. Fue suficiente el sacrificio y no hace falta absolutamente nada que nosotros podamos hacer. Por eso, hermano querido, que quede grabado esto, aquellos que enseñan que la salvación se pierde, están diciendo, Cristo, vos no fuiste suficiente. Eso que vos hiciste en la cruz, derramando tu sangre, no fue suficiente. Por eso sos insuficiente. Y los colosenses pensaban eso. Por eso en el capítulo 2 vemos nosotros que ellos dicen, sí, está bien, Cristo sí, pero ahora hay que circuncidarse. Sí, Cristo está bien, pero hay que guardar el Shabbat. Sí, Cristo sí, pero yo ahora tengo que rendir culto a los ángeles. Sí, Cristo sí, pero yo tengo que ser místico. ¿Entienden? No, Cristo está todo perfecto, pero yo tengo que tener un conocimiento secreto para acceder a la salvación. Todo eso, hermano querido, es un agregado. Hoy podríamos decir prácticamente casi lo mismo. Sí, está bien, Cristo me salvó en la cruz, pero yo tengo que perseverar. ¿No es igual? ¿No es igual? ¿Y cómo vamos a perseverar nosotros? ¿Qué puedo yo, pregúntese usted, hermano querido, qué podemos nosotros contribuir para la salvación? Cuando hacemos eso, estamos diciéndole a Cristo, tu sacrificio no fue perfecto. Porque vos sí moriste en la cruz, decís que me salvaste, pero yo soy una persona que voy a caer en pecado y voy a perder la salvación, y entonces yo tengo que contribuir con mi supuesta santidad. Y entonces caemos muchas veces ahí, lamentablemente, en lugares donde nos enseña que la santidad solamente puede ser reflejada en la parte exterior. Y ahí empiezan las costumbres y tradiciones humanas, imposiciones humanas. La mujer usa velo. ¿Por qué? No, porque es señal de autoridad y cuánta cosa más. Que use pollera hasta los tobillos. Ojo, no estoy hablando en contra de eso. Si lo quieren hacer, lo hacen, no hay problema. Pero digo yo que están usando este tipo de argumento solamente para decir, ah, ahora sí parece una cristiana. Y critican al hermano que por ahí usa un pantalón corto, porque hace calor. Me estaba diciendo la hermana que hace 36 grados por allá. No podemos andar todo el día con traje, ¿no? Entonces, hermano querido, no se trata de aparentar o mostrar cierta santidad con solamente cuidarme en la vestimenta o aparentar 2 o 3 horas en la congregación. Esto es un estilo de vida que el creyente gana. Vuelvo a repetir el versículo 10. Para que andéis como es digno del Señor. Es un mandamiento. ¿Por qué dice el Señor eso? Y ahí nosotros arrancamos al capítulo 3.
que decía el 3:1, ¿no? Presta atención a lo que dice acá. Voy a hacer rápidamente para ir avanzando en todo, ¿no? Mi hermana Beatriz, ¿cómo está? Bendiciones. Si pues habéis resucitado con Cristo, recuerden lo que dijimos acá, si pues habéis resucitado con Cristo, es lo mismo que decir, si sos cristiana, si sos cristiano, si sos hija de Dios, si sos hijo de Dios. Eso está diciendo acá el apóstol Pablo. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad otro mandamiento. ¿Cómo dice que el cristiano no tiene que cumplir mandamientos? Hay mandamientos. Acá dice, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Versículo 1. Busquen, hijos míos, lo que está arriba primeramente. Pero Señor, yo tengo que trabajar, tengo que comer, mi hijo tiene que ir a la escuela, se tiene que vestir. Ocúpense de todas esas cosas. No hay ningún problema. Pero ustedes pongan su corazón y su esperanza allá arriba. Buscad la cosa de arriba. Versículo 2 decía, poned la mira en las cosas de arriba y no en la de la tierra. Otra vez, ¿no? Porque ahí está el problema. El problema está cuando nosotros bajamos la mirada, siendo hijos de Dios, sabiendo toda la promesa que nos espera en la eternidad, pero bajamos la mirada a las cosas terrenales y allí comienza el problema para el creyente, ¿no? Por eso acá en estos dos versículos vemos claramente que dice él, buscar las cosas de arriba, y poner la mira en las cosas de arriba y no en la tierra, no en la tierra, ¿sí? Versículo 3, porque estáis, miren, ¿no? Qué hermoso esto, estáis muertos. En vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Si su vida y mi vida está escondida en Dios, así dice, ¿no? Sí, en Dios, ¿usted cree que alguien puede sacar nuestra vida, nuestra alma de la mano de Dios? ¿Será que Satanás tiene poder para llegar hasta allá y sacar esa alma, esa vida que está escondida con Dios? A eso le llamamos justamente la santidad posicional. Usted está ya posicionalmente con Dios allá. Pero acá usted tiene que vivir la santidad progresiva. Y eso es lo que estamos viendo acá. ¿Y cómo vamos a empezar? Bueno, usted busque las cosas de arriba, y no las que están en la tierra. La de la tierra hay que trabajar, eso todo lo tenemos que hacer. Tenemos que estudiar, todo tenemos que estudiar. Nos enfermamos, todos nos enfermamos. Pero usted, su corazón, su actitud constante debe de ser siempre la de buscar las cosas de arriba. Y allí comenzamos nosotros a vivir lo que es la santidad progresiva. ¿Qué más dice esto? Porque estáis muertos y vuestra vida está escondida en Cristo, en Dios. Esa palabra, porque estáis muertos, significa que usted está muerto ¿a qué? Al pecado. Ese pecado que nos llevaba a la condenación, pero no a los pecados. Acá dice que estás muerto, pero al pecado, ese que nos condenaba. Pero los pecados, lamentablemente, allí es donde está la lucha de cada uno de nosotros. Versículo 4. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en la gloria. Promesa, otra promesa más, para que usted tenga ánimo justamente de estar luchando contra todas estas cosas que suceden en este mundo, hermano. Porque usted va a volver. Yo voy a volver con Cristo en su segunda venida. Dígame si eso no es glorioso. Acá, mi hermano querido, estamos pasándola mal. Acá en este tiempo, lamentablemente, estamos siendo asediados por el pecado. Pero va a haber un tiempo donde usted y yo vamos a volver con el Rey de Reyes. Y con otra condición totalmente diferente, hermano. Y de ahí, por supuesto, ya pasamos nosotros los otros versículos, donde dice, haced morir, pues, vuestros miembros. Acá hay ya sugerencias. Acá hay sugerencias. Hay sugerencias que nos hacen ver cómo tiene que empezar el creyente, el nuevo cristiano, a vivir esta santidad progresiva, ¿no?
Dice acá, por ejemplo, haced morir pues vuestros miembros que están sobre la tierra. Y ahí da una lista larga de pecados, ¿no? Que son pecados de la naturaleza caída del ser humano, que lamentablemente a nosotros nos siguen muchas veces todas estas cosas. Recuerden que aquí no estamos criticando a nadie porque cada uno que estamos aquí, lamentablemente, aún seguimos cayendo en diferentes tipos de pecados, así que ninguno se sienta aludido, porque cuando yo enseño o predico esto, el primero que está en la cabeza de todo esto soy yo. ¿Entiende lo que le digo, hermanos queridos? Pero esto nos tiene que ayudar a entender cómo podemos hacer nosotros para comenzar a vivir esa santidad progresiva, con errores, con triunfos, con fallas y con aciertos, pero ahí vamos. ¿Se acuerdan que yo dije una frase? Mi abuelo decía mucho esto: a lo tumbo, tumbo, pero voy. Y así estamos yendo nosotros, hermanos queridos. Haced morir pues en vuestros miembros que están sobre la tierra fornicación, inmundicia, pasiones, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, y en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ella. Y esa es justamente la idea que tenemos que tener nosotros. Vivíamos en otros tiempos de esa manera, ¿sí? Pero alguien puede decir, pero hermano César, ¿por qué si es así? ¿Por qué lamentablemente yo sigo practicando o cayendo en estos pecados? Bueno, hermano querido, hermana querida, usted tiene que esforzarse en ese sentido y luchar con el Señor, clamar a Dios que te dé fuerza. Pero si la Biblia dice que nosotros podemos hacer eso, es porque lo podemos hacer, lo podemos hacer. Y demos gracias a Dios que si hasta ahora el Señor ha tenido misericordia de nosotros, no lo ha consumido, ¿no? Todo esto, hermano querido, todo esto, decíamos nosotros, que hace un cristianismo elevado hacia lo alto. ¿Se dan cuenta? Acá no sé si ustedes pueden ver que esto es muy diferente, por ejemplo, a decir gloria a Dios, ¿no? Gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y unos cuantos textos de Biblia por acá, otros por allá. No. Acá te está mostrando la Biblia cómo debe de ser un cristiano genuino para la gloria de Dios. Y uno dice, pero es difícil. No es difícil, hermano. Es una lucha, sí, pero usted tiene que luchar. Es mejor, hermano querido, que no encuentre el Señor luchando contra todas estas, todos estos pecados, a que no encuentre simplemente ahí brazos cruzados sin hacer nada y dejándonos llevar por todas estas cosas. No, mi hermano. El cristianismo elevado hacia lo alto tiene características, ¿no?, que se pueden encontrar en todos estos versículos. Por ejemplo, como decíamos, el hacer morir, ¿se acuerdan? Esto es una acción decisiva. Es una acción decisiva. ¿Por qué? Porque si acá el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, te dice haced morir, quiere decir que nosotros lo podemos hacer. ¿Entendés? Lo podemos hacer. Porque Dios no te va a dar algo que no puedas hacerlo. Haced morir. Esto es una acción decisiva. Es como cuando usted, por ejemplo, dice, un ejemplo, ¿no? Hoy, el lunes comienzo la dieta y yo me decido a hacerlo y comienzo el lunes y me esfuerzo y qué sé yo, ¿no? O por ejemplo, qué sé yo, los varones por ahí, a partir del lunes yo comienzo, no sé, a hacer ejercicio y se pone y se capacita y se pone y hace. Es una persona decidida, ¿viste? Es una acción decisiva. Y en esa acción decisiva, lógicamente, como dije, vamos a tener aciertos y vamos a tener fracasos. Pero es un ejercicio que a la larga le va a dar grandes beneficios espirituales, ¿sí? Hermano querido, también dice acá, por ejemplo, matar lo terrenal. Eso de matar lo terrenal, qué tremendo, ¿no? Esta frase implica una acción intencional. Acá también es algo donde nosotros tenemos que actuar. Esto es una acción intencional
decidida de apartarnos de aquellos, practicar actitudes que pertenecen a la vieja vida. ¿Se acuerdan lo que leímos ahí en Colosenses 1, 1:10, ¿no? Para que andéis como es digno del Señor. Somos hijos de Dios, somos hijos de Dios. Y eso a usted y a mí nos va a dar autoridad de poder predicar un evangelio. Un evangelio, hermano. Usted va a tener esa autoridad cuando realmente comience a hacer morir lo terrenal, a hacer morir todo lo carnal que pueda haber. Poner los ojos arriba y no en las cosas de la tierra. ¿Qué más podemos leer acá? Bueno, el pecado en sus diversas formas afecta profundamente nuestra relación con Dios y con los demás. Hay algo, hermano querido, que bueno, yo esto, por ejemplo, cuando no comprendía bien todo esto, lo solía practicar. Y era, por ejemplo, decir, Señor, Dios mío, quítame el pecado. Quítame este pecado que tengo. Quítame aquello porque no puedo quitar. Y bueno, uno quizá en la inocencia, ¿no? Lo hacía. Pero después cuando yo comencé a estudiar la Biblia y a entender un poco más profundamente todo esto, y claro, acá dice, haced morir. Haced morir. Y ese haced morir quiere decir que es un mandamiento. Y es lo que Dios dice, lo puedes hacer. Por lo tanto, ya no sirve decir, Señor, quítame este pecado, porque el Señor ya murió en la cruz y te perdonó el pecado, ese que te condenaba. Pero estos tenemos nosotros que ir luchando, luchando. Cada uno lo tenemos que hacer día a día. ¿Qué más hemos visto ese día? Bueno, en el versículo 6 del capítulo 3, por ejemplo, que leíamos nosotros, dice, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, ¿no? Y esto, comentario dice así, todos los pecados mencionados son parte de la forma en que el mundo vive y no de la forma en que vive un cristiano. Por lo menos eso debería de ser así. El mundo vive así. Usted haga memoria, como cuando no era creyente, y se va a dar cuenta que no me importa, a mí personalmente, ni sabía que lo que estaba haciendo mal era pecado. No sabía. Y si lo sabía, no me importaba. Simplemente vivía mi vida así, al contrario. Yo me solía regodear con mis amigos, lo publicábamos en las redes sociales para que todo el mundo se entere de lo que yo había hecho. Justificaba el pecado, justificaba, porque no me importaba. ¿Por qué? Porque vivía como vive el mundo, perdido, como leímos en Efesios, con la mente entenebrecida, con un corazón endurecido, alejado de lo que es Dios, sin conocimiento total, muerto en mis pecados y delitos. Pero usted y yo y todos los hijos de Dios no debemos ya de vivir así, porque la Biblia dice que usted es una nueva creación, usted es una nueva criatura, usted ahora debe de hacer morir todo eso para que logremos tener un cristianismo elevado, un cristianismo superior, porque hay grandes promesas para nosotros. Usted es dueño de una herencia que el Padre le está dando a usted y a mí y a todos los hijos de Dios. Ya estamos trasladados allá en el reino de los cielos, en el reino de su Hijo amado. ¿Entiende todas las promesas que tenemos? Entonces, ahora, en este tiempito, porque algunos de nosotros acá tiene quizás 20 años, 30, 50 años más de vida en la tierra, pero en algún momento tenemos que dejar, ya sea vida arrebatamiento o vía, bueno, dejemos este cuerpo de existir. No de existir, no, perdón, de irnos, de partir de acá. De existir no, porque no dejamos de existir. Entonces, hermano querido, procuremos eso. Procuremos eso. Como les digo, con aciertos, con errores, pero sigamos luchando. El versículo 7, yo quiero leer el 7, miren lo que dice acá, ¿no? En las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Anduvisteis, otro tiempo. Ya no. Nos invita acá el apóstol Pablo a que realmente comencemos a vivir de otra manera, ¿no? ¿Qué más? Bueno, versículos 8 y 9.
Decía, pero ahora deja también vosotros todas estas cosas. Presta atención, ¿no? Porque hacíamos mención que es muy fácil acusar al hermano o a la hermana, sos un pecador, porque estás en esta fornicación, en adulterio, qué cochina, qué cochino que sos. Es fácil, porque son pecados visibles. Pero ¿saben qué, hermanos queridos? Hay pecados que no son visibles. ¿Mm? Como por ejemplo la ira, ¿m? Por ejemplo los malos pensamientos, porque un hermano puede estar vestido con corbata, con camisa, todo bien serio, bien pulcro, todo, pero su pensamiento puede estar podrido. ¿Entienden lo que le digo? Entonces no es nomás sencillamente decir yo voy a juzgar a mi hermano y a mi hermana. Nosotros no somos dioses. No somos dioses ni somos Dios. El único que va a juzgar a mi hermano y a mi hermana es Dios. ¿Y qué tenemos que hacer si vemos al hermano en infracción, en pecado? Entonces usted vaya con mucho temor, con mucho amor, sabiendo que quizás nosotros podemos caer el día de mañana en ese pecado, y restaure a su hermano, restaure a su hermana, con mucho temor. Y eso es algo que lamentablemente en muchas congregaciones no se está practicando. Cuando ven al hermano o a la hermana caída, al contrario, tratan de darle palo. No lo van a restaurar. Eso se llama malicia, que también está acá. Un pecado de malicia. Hermano querido, como estaba diciendo acá, esta lista de pecados que son producidas a causa de lo que decimos, a causa de lo que hablamos, con un cambio de tono de la voz, haciendo un sarcasmo para tratar de hacer quedar mal a la persona, ya es pecado. Y ese pecado es tan grave como aquel pecado de adulterio o de fornicación. Para Dios. Para nosotros le ponemos categoría a los pecados. Pero para Dios, ese que hizo un sarcasmo, que parece que algo liviano, algo sencillo, un chiste así como para que nos riamos, ese pecado también es grave. Porque está lastimando a un hermano. Una lista de pecados que son producidas por causa de lo que decimos. Pero también se puede pecar sin hablar. Y esos pecados son bien maliciosos. Esos pecados son maliciosos. El pecar sin hablar. ¿Cómo es eso? Bueno, supongamos que dentro de la congregación, que esto es por ahí un caso muy típico, hay una hermana o un hermano que no me cae bien. Y tengo un cómplice al lado mío, ¿viste? Y el cómplice tampoco le cae bien este hermano, esta hermana. Y entonces yo agarro el brazo y le hago así. Le codeo, ¿viste? A mi hermano para que vea quién está entrando ahí por la puerta. Y mi hermano lo mira así, así. ¿Qué hicimos? Ya hemos pecado sin hablar, hemos pecado contra el hermano. ¿Entienden? Hay pecado, hermano querido, que uno piensa, no es tan grave. Son graves. Hay malicia dentro de nosotros muchas veces que sale dentro de la congregación. Como no se lo ven, como nadie lo puede quizás llamarle la atención porque lo hicieron a escondida o en silencio, se quedan callados y se autoengañan diciendo, no, yo no he pecado, pero qué sucio, qué sucia aquel cochino, aquella cochina, hermana pecadora. ¿Entiende, hermano querido? Eso es pecado, eso es malicia. No estamos llamados nosotros a juzgar a nuestro hermano. A ver, déjenme, quiero ver si lo encuentro, este versículo, porque yo a veces se me escapa de la memoria, pero quería ver si lo encuentro. ¿Sí? Un segundito nomás, denme por favor, si no ya vamos a seguir charlando. Bueno, a ver. Bueno, ya lo voy a buscar bien, hermano querido, pero es algo muy contundente. Déjeme un segundo que termine con esto, abro el micrófono y voy a buscar este texto bíblico, ¿sí? Bien, hermano querido, pero también se puede pecar sin hablar. Es fácil distorsionar la verdad. Ojo, es fácil distorsionar la verdad. Si no tenemos todo el panorama completo de tal situación, es mejor llamarse al silencio y no comenzar con otra cabecita y quizá con un corazón lleno de animosidad a sacar conclusiones
e imaginarse posibilidades que quizá el hermano o la hermana hizo tal cosa, por eso cayó en pecado. Ojo, no nos adelantemos, porque también eso es pecado. ¿Mm? Eso es pecar también sin hablar. Es fácil distorsionar la verdad. Una alteración en el tono de la voz, como dije, un sarcasmo. O quizás simplemente responderle de mala gana al hermano, como con un poquito de desprecio, así. Hay que tener cuidado, hermano querido, con esas cosas. O una mirada elocuente, también el silencio, que puede ser tan falso. Ustedes, no sé si ustedes vieron, no de nombre, nada, no hace falta, pero son casos que lamentablemente suceden dentro de nosotros, el cuerpo del Señor, casos que no deberían de suceder, ¿no? Pero vieron, por ejemplo, cuando sucede X situación y se pide que alguien, por ejemplo, bueno, dé testimonio de qué era lo que ha pasado para que se aclare esa situación, una situación grave. Y hay hermanos por ahí que han sido testigos de eso y prefieren quedarse callados, no participar. Pero después de quedarse callados, entre ellos comienzan a murmurar y a hablar. Bueno, eso es pecado, hermano. Eso es pecado, lamentablemente. Es mejor hablar. Es mejor hablar. Y esto, hermano querido, es justamente lo que dice despojarse de viejo hombre con sus hechos. Todo esto está como naturalmente dentro de cada uno de los seres humanos, pero esto es de la vieja vida. Hoy no es así. Hay que entender, y vuelvo a hacer hincapié en esto, hermano querido, hay que entender que el pecado es pecado, sea aquel pecado que hoy cómo nos horroriza, como aquel que simplemente hizo un mal gesto con la nariz, con un ojo guiñó el ojo para que el otro mire allá, ¿viste? Es pecado, para Dios es pecado, hermano querido. Cuando habla la Biblia de despojarse, es vaciarse, es como sacar el contenido de un recipiente hasta dejarlo completamente vacío. Y eso habla la Biblia, despojarse del viejo hombre, despojarse, sacar, quedarse vacío y comenzar a ser lleno, en este caso vamos a ver, del fruto del Espíritu Santo. Del fruto del Espíritu Santo, el cual es justamente el que nos va a ayudar a nosotros a que a vivir en esa vida de santidad progresiva, con fracasos, con luchas, con victorias, pero ahí vamos, hermano querido. Tiene que sentir la lucha en su cuerpo, en su carne, y eso es justamente hacer morir la carne. Eso es crucificar el viejo hombre. Eso, como dije aquella vez, es más duro que luchar con Satanás. Satanás ya está vencido, hermano querido. ¿Qué nos dice esto la palabra del Señor? Satanás está vencido. Cristo lo venció ya en la cruz. ¿Y contra quién quieren luchar? No, mi hermano. Luche contra su carne. Luchemos contra nuestra carne. Enemigo feroz, peor que Satanás. ¿Qué más dice? El versículo 10. Versículo 10 dice, y revestido del nuevo, mire usted qué bonito, revestido, despojarse, sacarse este viejo hombre, sacar lo que hace vacío, y ahora revestidos del nuevo, que es renovado en conocimiento conforme a la imagen que lo creó. Usted puede, yo puedo, todo hijo de Dios podemos hacerlo, hermano, podemos hacerlo. Si acá la Biblia dice eso, es porque lo podemos hacer. Hermanos queridos. Y el versículo 11, y ahí hemos quedado aquella vez, y vamos a abrir por supuesto un micrófono, así me hacen descansar la garganta y busco ese texto bíblico, quiero leerlo. Versículo 11, donde no hay griego, ni judío, circuncisión, ni incircuncisión, bárbaro, ni excita, siervo ni libre, sino que Cristo es en todo, perdón, es el todo y en todo. Tremendo, ¿no? El nuevo hombre forma parte de una familia, la cual no favorece a ninguna raza. Y esto lo solía decir justamente el apóstol Pablo,
porque los israelitas, sobre todo ellos, estaban totalmente seguros que iban al cielo porque eran descendientes del linaje de Abraham. Por eso ellos decían, somos hijos de Abraham. A Jesucristo le decían, nosotros no somos hijos de fornicación, como vos. ¿Mm? Somos hijos de nuestro padre Abraham. Y eso ellos pensaban que le abría la puerta del cielo, pero no es así. Acá dice bien clarito ahora que no hay ni griego, no hay judío, etcétera, etcétera. Todo esto es justamente una forma de decir que ahora ustedes son parte de una familia. ¿Mm? Y esta familia, por supuesto, la familia de Dios, no es que tiene favoritos. Y acá usted observe que no está hablando, porque después vamos a leer un texto bíblico que pareciera que habla de esa falsa doctrina del calvinismo, pero no lo habla. Ya vamos a ver. Esto dice que todos tienen esa posibilidad de tener todo lo que hemos leído. ¿Mm? Esas bendiciones espirituales. Y también esos hijos de Dios pueden luchar contra todos esos pecados que hemos visto y vaciarse, despojarse del viejo hombre y revestirse ahora del nuevo hombre. En esta nueva familia, Cristo es el todo y en todos. Esta nueva obra no solo trata con el viejo hombre y nos hace un nuevo hombre, también rompe barreras que separan a las personas dentro de la sociedad. Esta nueva transformación profunda derrumba todas las barreras que existían en el antiguo mundo romano. Porque para allá, que esto va a ser el estudio para, si Dios permite, para el próximo miércoles, no, sí, miércoles, no, jueves, que habla justamente de los esclavos. Esto era algo tremendo. Hay historias, hermana querida, historias que son tremendas. En cuanto, por ejemplo, cómo es que el mundo romano en aquel tiempo veía la esclavitud. Recuerden ustedes que eran totalmente maltratados, humillados, hasta, bueno, era una cosa. Ay, Señor bendito. Era como ser una cosa, ¿no? El ser esclavo. Era un era una propiedad de alguien, de un amo, ¿sí? Pero cuando un esclavo se convertía al Señor, ya pasaba a estar al mismo nivel que su amo. Bueno, lógicamente, ¿no? Que todavía tenía que seguir sirviendo a su amo, porque vemos nosotros como el apóstol Pablo aconseja que el amo sirva, perdón, que el esclavo sirva a su amo como si le sirviera al Señor Jesucristo. Y le dice al amo, trata a tu siervo como a un hijo de Dios. Entonces eso rompía barreras sociales, volvían locos. ¿Cómo puede ser que pase esto? Y hay historia, que eso lo vamos a ver Dios mediante más adelante, hay historias donde habían personas, mujeres de mucho dinero, como una gobernadora, que se me fue el nombre, una gobernadora romana, que decidió morir a la par de su esclava, porque las dos eran cristianas. Entregó su vida y entonces fueron las dos. Historia tremenda, ¿no? Y eso le volvía loco a los romanos, volvían loco. El poder de Dios a través del Evangelio de Jesucristo la rompió todo ese tipo de pensamiento social, rompió todo. ¿Mm? Había una barrera especialmente poderosa entre el esclavo y el libre, pero el cristianismo cambió eso. ¿Mm? Los esclavos en tiempo de persecución demostraban su fe al sufrir pruebas y persecución y martirio con mucha valentía, ¿no? Acá está, mire, justamente la información que le decía. Presta atención. En la arena de Cartago, en el año 202 después de Cristo, se creó una profunda impresión en los espectadores cuando una gobernadora de nombre Perpetua estuvo de pie junto con su esclava Felicitas, ya que ambas mujeres enfrentaron una manera de una desvivir común por una fe común. Y esa historia, hermano queridos, son tremendas. Y como esa hay un montón. Hay un montón de cómo estos esclavos
y sus amos entregaban juntos la vida. Y eso era algo que a los romanos les volvía loco. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que esta mujer renuncia a todo lo que tenía a una posición que muchos romanos, muchas personas quisieran tener para seguir a Cristo? Eso hasta hoy, ¿eh? Hasta hoy, hermano querido, puede volverte loco. ¿Cómo puede ser que aquel hombre, aquella mujer deje tal cosa, por seguir al Señor, pudiendo estar bien? ¿Mm? Abran su micrófono, hermano querido, breves comentarios cada uno. Mi hermana sierva de Jesucristo, por favor, abra su micrófono, vamos opinando un poquitito. Mi hermana sierva de Jesucristo. Bueno, debido a que nuestra vida está con Cristo en el cielo, ¿verdad? El creyente debe pensar en las cosas de arriba y dejar que determinen su actitud. Debe valorar, ¿verdad? Las cosas que Cristo hizo o ese sacrificio tan hermoso que hizo por nosotros, ¿verdad? Y bueno, Él nos otorga a cada uno de nosotros, ¿verdad? A los que le piden con sinceridad. Amén. Y buscan con diligencia y llaman a su disculpe, hermano, que me siento un poco mal. Tranquila, tranquila. Descansa, hermanita querida, y pasamos Voy a hablar después al hermano Eduardo, ¿sí? Perdón. ¿Sí? Dale, mi hermana querida, no hay problema, te entendemos. Hermano Eduardo, puede abrir su micrófono, mi hermano querido. Lo sigo escuchando, mi hermano. Amén, amén, hermano querido. Mi hermano Maldonado quiere dar alguna acotación, alguna opinión, algo. Lo escuchamos, mi hermanito querido. Sí, mi hermano, creo que no hay mucho que agregar, está muy clara la enseñanza. Tenemos que cuidar nuestra salvación y nuestra espiritualidad para llegar a la altura del varón perfecto, como nos lo dice en la Biblia. También decía Pablo, ¿no? Fuimos crucificados junto con Cristo, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, Cristo es el único que podía soportar todo ese sacrificio. Y nosotros tenemos que, por gratitud y por amor, es que aquí es la parte del amor hacia Dios, el mantener esa salvación, saberse pecador, saberse, de alguna manera, voy a poner entre comillas, vulnerable por etiquetar algo nada más, pero siempre tomados de la mano de Dios, de la mano de Jesucristo, y con el Espíritu Santo, estar siempre redarguidos por Él. Entonces, ahí no hay manera en que uno pueda no intentar hacerlo, ¿no? Estamos de este mundo, decía Pablo, mas no somos de este mundo, pero sí tenemos que cuidar nuestra salvación siempre, siempre. El pecado es pecado, o sea, no hay pecados chiquitos, no hay pecados grandes, y siempre tenemos que estar guardándonos y resguardándonos bajo la mano de nuestro Señor Jesucristo. Esa sería mi acotación, hermano. Amén, mi hermano querido. Bueno, permíteme hacer una pequeña acotación. Cuando decimos debemos procurar guardar la salvación, debemos de pensar que ese guardar es solamente para justamente procurar la santidad progresiva, ¿no? No guardar para que no perdamos la salvación, porque recordemos que hemos dicho recién, y la Biblia lo dice así, ya hemos sido trasladados, ya estamos en el cielo. Si vamos a guardar la salvación, como lo dice en Filipenses, que es un texto bíblico que está mal entendido, si decimos guardar la salvación, lo decimos justamente para procurar en esa santidad progresiva. Hay hermanos, y tenemos textos bíblicos en la Biblia, como los hermanos de 1 Corintios, que estos parecían más mundanos que creyentes, pero ellos estaban ahí justamente
Y Cristo, por más que estos eran pecadores, por más que estos estaban caminando muy feo, le decía a la iglesia del Señor, a los santificados, a los hijos de Dios. Por lo tanto, eso nos habla a nosotros de que no habla de que tenemos que guardar la salvación para procurar no perderla. No, no, hay que ocuparse de la salvación, hay que guardar esa salvación con temor y temblor, pero justamente para poder practicar lo que es la, la santidad progresiva, ¿no? Vamos a hacer un puente, al menos que mi hermana Mari desea hablar, participar, si no la vamos a dejar un momentito, porque sabemos que ella es nueva en todo esto. Si desea Más hablar, quisiera decir una sí, cosa mi muy hermano, bonita. adelante, adelante. Sí, estoy totalmente de acuerdo. O sea, estamos en este mismo sentir. Ya fuimos santificados, ya fuimos perdonados, ya somos de Cristo. Amén. Entonces, no hay manera de que estando en esta situación tengamos que caer en una tentación Exactamente. pecaminosa. Buenísimo. Amén, amén, mi Entonces, hermano. solamente es esa situación. O sea, no estoy diciendo alguna otra cosa, ¿no? Sino Está bien. poniendo los escenarios y decir, bueno, yo en lo personal estoy bien con Dios, ajá, procuro no pecar, me amarro me tomo de la mano de Jesús y pues juntos vamos y vamos juntos, Amén. porque la mente del cristiano tiene que cambiar Exactamente. y bueno, ya ha sido transformado. De un verdadero cristiano ha sido transformado, entonces pues ya el pecado pues ya no lo practicas, practicas tu manera de vivir junto con Cristo. Amén. Sería esa acotación nada más, mi hermano. Bien, mi hermano querido. Mi hermana Mari, no sé si quiere opinar o si quiero pasar. Eso aclárame, por favor, hermanita. Si querés hablar, abrí nomás tu micrófono. Y si no, pasamos para la hermana Beatriz. Bueno, mi pregunta es la siguiente. Sí, mi hermana, decime. Escuchando lo que usted decía, creo que la escribí. Escribí una pregunta que dice, ¿qué dice la Biblia acerca de la disciplina? Me explico. En muchas iglesias, principalmente en la que pertenezco y desde que soy pequeña, he oído esas cosas, de que al pecador se le coloca una disciplina. 6 meses, un año, dependiendo del pecado que haya cometido. Claro. Pero me he preguntado y pregunté muchas veces a muchos pastores, que si ellos no creían que la disciplina lo que hacía era apartar a las personas más de nuestro Señor Jesucristo. No las acercaba, sino que las apartaba. Por ejemplo, una persona que caía en pecado, bueno, te ponemos en disciplina 6 meses y dejaba automáticamente ya de participar en servicio, de participar en cualquier cosa, porque ya no estaba como que en la suficiente santidad como para tocar un instrumento, para estar frente a un micrófono, hasta para tocar la Biblia. Entonces yo quisiera saber qué base bíblica me da a mí para que ellos se agarren de eso, en que podemos meter en disciplina a la persona que nosotros queramos, porque se ve que ahora en las iglesias los pastores o los líderes se quieren adueñar de las personas y castigar o premiar cuando haces algo bueno y castigar cuando haces algo malo. Cuando usted decía que todas las cosas las conoce Dios y es Dios quien tiene que hacer las cosas en nosotros, pues. Y no hablo de pecar deliberadamente porque no, tampoco es así como usted está hablando, pues, Claro. como lo dice la Biblia. Todos los días es una constante guerra contra el pecado, contra nosotros mismos y nuestra propia carne. Entonces yo creo que eso es lo que deberían de enseñar en las iglesias, no a que si tú caes yo te castigo más fuerte porque te lo mereces. Bien. Bueno, mira mi hermana. Esto que voy a hablar es de acuerdo a lo que la Biblia nos enseña, ¿sí? Lo que está diciendo la hermana también es una realidad muy triste que sucede en alguna congregación. Por cualquier cosa están disciplinando y están lastimando a las personas, ¿sí? Voy a hablar de lo que yo conozco, que es donde me congrego. Allí no se hace ese tipo de disciplina. Y si llegase a haber una disciplina para algún hermano o hermana por X pecado, tampoco es necesario hacerlo público en la iglesia,
porque es justamente allí donde se lastima al hermano. La idea no es ofenderlo, no es ponerse por encima del hermano o la hermana que ha caído en pecado. Y como un jefe de una tribu, decir 6 meses de disciplina, 1 año sentado y no puede hacer, no. La idea es de restaurar al hermano, siempre es así. Vosotros que sois espirituales, restaurad al hermano caído. Pero lamentablemente hoy se están adueñando, como dice la hermana, de todo esto. Hay casos, por lo menos es lo que puedo ver yo en la Biblia, hay casos que sí, lamentablemente hay que tomar medidas duras, disciplinas duras contra el hermano o la hermana. ¿Por qué? Porque se está lastimando la obra, porque se hizo muy público el pecado y entonces ese pecado está lastimando la obra. Quizás los de afuera, o sea, me refiero a aquellas personas que no son creyentes, quizás están comenzando a hablar mal de la congregación, están hablando mal de la obra del Señor. Entonces, y aparte de eso, vemos que no hay una actitud de arrepentimiento en estas personas que quieran dejar el pecado, no, al contrario, siguen en la práctica. Entonces sí existe una disciplina dura para esto y le encontramos, como siempre voy, a este texto bíblico que está ya anotado, hermana, si querés, hermana Mari. Primera de Corintios, ya los hermanos ya lo conocen de memoria, pero igual lo vamos a leer. Primera de Corintios 5. Y acá vemos nosotros un pecado que era bastante grosero, que dice que ni siquiera los mundanos se atrevían o practicaban este tipo de cosas. Y esto estaba lastimando a la obra del Señor. Mirá lo que dice acá, no voy a leer unos cuantos versículos, no lo voy a leer todo completo. De cierto, 1 Corintios 5, versículo 1. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación que ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que uno tiene, presta atención cuál era el pecado, la mujer de su padre. Tanto que uno tiene la mujer de su padre. Bueno, algunos teólogos, historiadores dicen que esto era un tema de incesto. Otros lo suavizan y dicen no, esto era la madrastra. Como sea, era un pecado muy grave, muy grosero, que lo estaban practicando dentro de la congregación. El apóstol Pablo sigue diciendo en el versículo 2, y vosotros estáis envanecidos. Eso ya es un reclamo directo a la congregación. Le está diciendo, y ustedes están creídos. Ustedes están complaciéndose en ese pecado. Mirá que dice acá, vosotros estáis envanecidos y no os habéis más bien lamentado para que fuera, presta atención, el juicio que el apóstol Pablo aconseja acá por este causa de pecado. Y vosotros estáis envanecidos y no os habéis más bien lamentado para que fuera quitado de en medio de vosotros el que hizo tal acción. Eso era duro, ¿no? Pero recuerden el tamaño de este pecado que estaba practicando dentro de la congregación y la iglesia se lo estaba permitiendo. ¿Qué dice esto? Versículo 4. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y eso marca una total autoridad y seriedad a este caso. En el nombre del Señor Jesucristo. Reunido vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. El tal, versículo 5, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿Cuál era el veredicto por este pecado grosero? Que debía ser expulsado de la congregación y debía de ser entregado a la mano de Satanás para que Satanás se ocupe de destruir su carne. Esto quiere decir que podría ser un juicio, un castigo hasta la muerte. Porque a veces Dios actúa así con sus hijos, cuando sus hijos lamentablemente caen en pecado, groseros, y atacan a la obra. Pero acá hay algo bueno, dentro de todo lo malo hay algo bueno. Dice acá, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Esto quiere decir que este era un hermano en Cristo de verdad, nada más que estaba practicando este pecado.
Y entonces sí, hay que disciplinarlo duramente, dice acá. Saquearon de la congregación. Ese pecado está contaminando a la congregación. Y ese pecado está siendo tan grosero que los mundanos están hablando. Miralo a los cristianitos. Mirá a los cristianitos cómo está ahí. ¿Sabías vos que aquel está metido con su mamá? ¿O con su madrastra? Y bueno, esos son los cristianos. Para el cómo en aquellos tiempos ellos pensaban que éramos caníbales, que comíamos el cuerpo de Cristo. ¿eh? ¿Qué esperar de los cristianos si comen el cuerpo de su Dios? Tremendo, ¿no? Hoy en día también pasa lo mismo. El tal se ha entregado a Satanás para la destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpia pues la vieja levadura. Limpia pues la vieja levadura, que seáis nueva masa, como sois sin levadura, porque nuestra Pascua, que es Cristo, fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. No quiero decir absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso, os sería necesario salir de este mundo. Mas ahora os escribo que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano sea fornicario, o avaro, idólatra, maldiciente, borracho o ladrón, con el tal aún no comáis. Pues, ¿por qué? ¿Qué tengo yo que juzgar también a los que están afuera? ¿No juzgáis vosotros los que están adentro? Pero los que están afuera, Dios lo juzgará. Quita pues a ese malvado de entre vosotros. ¡Hey! Bendito Señor, es dura la palabra. Pero, por eso, repito, en este caso, tienen que ser hermanos muy, muy sabios, hermanos muy entregados al Señor, para que puedan aplicar algo así. Pero lamentablemente hay quienes se aprovechan de todo esto, ¿no? Aprovechan. Pero también este hermano, porque ya que estamos hablando de este pecado muy grosero, hay que saber que este hermano, porque era un hermano en Cristo, lo dice la palabra, él se arrepintió. Él se arrepintió. Yo no sé cuánto tiempo habrá estado dando vuelta por el mundo, sufriendo, porque acuérdense que fue entregado a la mano de Satanás, pero habrá estado dando la vuelta por ahí en el mundo, sufriendo enfermedades, no sé, no habla la Biblia de eso, no habla de lo que pasó. Pero si usted va al capítulo 2, capítulo 2 de Segunda de Corintios, a ver, déjeme que llegue yo ahí. Déjeme buscar. Ahí está. Capítulo 2, sí, estamos en 2 de Corintios, capítulo 2. Usted va a ver ahí que este hermano que había sido echado de la congregación y entregado a la mano de Satanás para la destrucción de la carne, se ve que la pasó re mal, apartado de la congregación. Hay que recordar también que en aquellos tiempos no es que había como hoy iglesia cristiana en cada esquina, no, unas que otras por acá, y enseguida se enteraban todas, ojo con el hermano aquel, no lo reciban porque tal cosa está disciplinado. Hoy no pasa eso hoy. Yo recuerdo que años atrás, si vos querías cambiarte a otra congregación, vos tenías que traer una carta de recomendación del pastor y el por qué te estabas cambiando de esa iglesia. Oye, no, hoy te reciben así nomás, ¿viste? Y no sabes muchas veces a quién estás recibiendo. Este hermanito se arrepintió. Miren lo que dice 2 de Corintios, capítulo 2. Y voy a leer desde el versículo 5. Desde el versículo 5. Capítulo 2, versículo 5 de 2 de Corintios. Pero si alguno me contristó, o sea, me puso muy triste, no me contristó a mí, sino en parte, pero no cargaros a todos vosotros. El 6. Le basta al tal esta reprensión hecha por muchos. Así que, al contrario, vosotros más bien
lo debéis perdonar y consolar, para que el tal no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor hacia él, porque también con este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonéis, yo también, porque también yo, si algo he perdonado, a quien lo he perdonado. Por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que no seamos engañados por Satanás, pues no ignoramos sus maquinaciones. ¿De qué está hablando acá? Que el hermano se ve que muchas veces fue a la iglesia a golpear la puerta y a pedir, por favor, quiero regresar a la congregación. Yo quiero volver a la congregación, estoy arrepentido, quiero estar con ustedes. Y entonces le comunicaron al apóstol Pablo, lógico, por eso escribió todo esto, y dijo, mira, el hermano tanto, ¿sí?, quiere volver con nosotros, ¿qué hacemos? Y ahí le dice, ya está, listo, perdónenlo, está arrepentido, restauren, recíbanlo, muestren su amor para con él, para que Satanás no se aproveche de todo esto. Eso es lo que podemos dar nosotros de acuerdo a la escritura, pero también comprendemos nosotros que esto debe ser hecho por personas serias, por personas que realmente tengan conocimiento escritural y bíblico. ¿Entienden? No por cualquiera. Hoy en día yo sé que usan la disciplina como una arma para intentar humillar, hacer pasar malos momentos a los hermanos, lastimarlos, y por supuesto los hermanos no vuelven a la congregación. Y este no es el objetivo de una disciplina. La disciplina justamente es eso, que el hermano recapacite y se dé cuenta que estuvo mal. También, por supuesto, cuando encontramos a un hermano en cierta actividad pecaminosa, el que lo encontró tiene que ir a hablar con el hermano, tiene que ir a hablar con el hermano, y con mucho temor, ojo, mucho temor. No es nomás fácil decir voy a hablar con el hermano y lo acuso y ya está. No, vaya, hable con su hermano, ore, hable con su hermano, con una actitud de temor hacia el Señor y de querer restaurar al hermano. Si el hermano no obedece, bueno, ahí sí vaya y hable con su pastor, ¿entendés? Y si ahí van con 2 o 3 testigos, primeramente van con 2 o 3 testigos, le hablan al hermano, hermanito, vamos a orar, qué sé yo. Si no hace caso y sigue, bueno, dice que vayan ahí sí con el pastor, con la iglesia. Y si no hace caso ahí, bueno, ahí sí recién dice, tómenlo por gentil. ¿Entienden? Esos son los casos. Y después otro caso, por ejemplo, extremo es cuando una persona comienza a enseñar herejía. Trata de meter falsa doctrina dentro de lo que es una congregación. Ahí sí ya hay que agarrar y a ese desecharlo. La Biblia ordena desecharlo. A ver, déjame que lo encuentre. A ver. Ahí está. Bueno, estoy en... no, este es Timoteo. Tito, quiero leer Tito, capítulo... Ahí está, capítulo 3. Esto es una ordenanza para aquellos que traen falsa enseñanza. Anote esto, por esto también se lo tiene que descartar directamente a esa persona de la congregación. Tito capítulo 3, versículo 8 voy a leer en adelante, a ver. Ahí voy a leer. Palabra fiel es esta, y acerca de estas cosas quiero que hables con firmeza, para que los que han creído en Dios procuren ocuparse de buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Versículo 9. Pero evita las disputas necias y genealogías y contiendas y debates acerca de la ley, porque son inútiles y vanas. Versículo 10. Desecha al hombre que cause divisiones después de la primera y la segunda amonestación. Desecha al hombre que cause división después de la primera y segunda amonestación. Versículo 11. Sabiendo que el tal se ha pervertido y peca, siendo condenado por su propio juicio.
Eso es lo que yo puedo comentarle en cuanto a lo que es una disciplina dentro de una congregación. Seguramente que hay muchas otras cosas, ¿no? Como para poder mantener esta santidad, ¿no? Mi hermana Mari, fue respondida tu pregunta. Quédate con duda. ¿Mm? Mi hermana Beatriz, abra su micrófono. Amén. Dios les bendiga. Buenas noches, hermanos. Bueno, hoy tengo, o sea, para mí hoy fue muy importante, porque yo creo que todos cuando acabamos de empezar en el Evangelio, cuando empezamos a caminar en los caminos del Señor, todos muy al principio podemos caer en alguna cosa que no le agrada al Señor. Creo que todos cuando empezamos hemos pasado por eso y lo más importante es que alguien nos ayude, porque yo me recuerdo que yo recién convertida me hice algo que no debía hacer y fui a hablar con una hermanita y le conté lo que me estaba pasando, que me sentía terriblemente responsable, terriblemente culpable. Y entonces ella me dijo: hermana, la Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, el Señor es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Así que usted pídale perdón al Señor, arrepiéntese con todo su corazón y haga lo que a usted le toque para no volver a caer en una situación como esa. O sea, si yo no le hubiera confesado a ella, yo creo que me voy de la iglesia de la vergüenza, pero ella me ayudó y me dio la palabra justa que yo necesitaba para entender que no era de sentirme acusada de ahí en adelante, sino pedir perdón y empezar y seguir en los caminos del Señor. Esa es una. Y la otra es que también me tocó mi parte hoy porque, por ejemplo, yo tuve, porque espero que de aquí en adelante no lo siga haciendo, pero hay una hermanita dentro de la iglesia que yo sé cosas muy feitas de ella. Nunca las he comentado con nadie, pero yo sé cosas muy feitas de ella. Y sin embargo, cuando está en la iglesia pone una cara de santidad, de perfección. Y me pongo tan molesta, me molesta. Ay, pero ¿cómo? Si hace tal y cual cosa. Pero no tengo ninguna razón, ningún derecho, ni mucho menos ninguna justificación para sentirme tan molesta, porque no es mi asunto, no es asunto mío, es entre ella y el Señor. Y lo que debo tener es paz en mi corazón y no ver lo que no me importa, lo que no debo ver y lo que no me incumbe resolver ni juzgar. Amén. Amén. Así que hoy para mí estuvo, bueno, me tocó mi parte. Y eso que es un repaso nomás porque empezamos tarde, hermana querida. Pero sí, lo que dice la hermana es verdad, ¿no? A veces pasa esto lamentablemente dentro de las congregaciones. Y es que en el cuerpo de Cristo hay de todo y para todos. Mi hermana María Contreras, bienvenida, no le he saludado a usted. ¿Cómo está mi hermana querida? Bendiciones. Bendiciones, muy bien, buenas noches para todos. Bueno, yo escuchando esto y la hermana Mari creo que le hizo la pregunta que también le quería hacer yo, pero me quedó claro también, ya explicó. Y el hecho de que en la iglesia haya alguien que esté cometiendo un pecado fuerte. Si uno no lo sabe, mi amado, o sea, por ejemplo, yo siempre hablo por mí, ¿no? Porque hemos pasado, y yo, por ejemplo, muy inocente, porque ignoraba todas las cosas que estaban pasando, y a lo mejor por falta de discernimiento, no sé, pero en una iglesia donde estábamos, yo creo que Noemí le contó a usted, pero bueno, hemos pasado por momentos tremendos que yo precisamente lo supe ya cuando, por eso me voy también, pero ya casi al final, ¿no? Cuando ya, y estaba el pecado fuerte, y no era no eran personas, o sea, estaban todos, digamos, ¿cómo le puedo decir? O sea,
eran hijos de los que comandaban todo, ¿no? La iglesia, o sea, de pastores y qué sé yo. Bueno, ese pecado, o sea, acaba de decir hermana Beatriz que ella sabe de una persona y bueno, le enerva un poco a ella el hecho de conocer lo que hace fuera y dentro es otra cosa. Ahora, yo no sabía de lo que estaba pasando, pero después que me entero, después que me salgo de ahí y me entero de esas cosas, dije, con razón, o sea, esto contamina toda la iglesia, mi amado hermano. El pecado así, yo te voy a, contamina, ¿verdad? Antes de eso, ustedes tienen que analizar si es una iglesia de Cristo. Porque si no es la iglesia de Cristo, entonces el Señor no está ahí, ¿entendés? ¿Y cómo van a hacer ustedes para saber? Y bueno, si no está el Señor, lógicamente que el pecado es moneda corriente. Entonces ustedes tienen que analizar si realmente es una iglesia del Señor o simplemente es una congregación que dice llamarse cristianos. Si ustedes ven que eso es del Señor realmente, quédense tranquilos, que el Señor va a saber disciplinar a sus hijos. Acá y después vamos a leer un poquito cómo Dios realmente disciplina a sus hijos. Disciplina a sus hijos. Pero si ustedes ven que no es una iglesia del Señor, yo no sé qué hacen ahí. ¿Y cómo hacemos para saber eso? Y hermano querido, usted tiene que saber doctrina. ¿Qué están enseñando en su congregación? ¿Qué están practicando? ¿Abren la Biblia todos los domingos o solamente son emociones, cosas bonitas? ¿O solamente estamos procurando únicamente tratar de entretener al congregante para que no se vaya? Bueno, usted tiene que analizar toda esa cosa. No es nomás de decir, bueno, mis hermanos están pecando, pero resulta que no son mis hermanos. Son una secta, son hijos del diablo, lo que vos quieras, son simplemente carnales, pero no son hijos de Dios. Eso hay que analizar. Ahora, si son hijos de Dios y están en esa práctica, pues ya es una práctica del pecado, quédate tranquila que Dios no se lo va a dejar pasar por alto. No. Olvídate. Yo estaba buscando acá, un poquitito, a ver, déjame que lo busque. Justamente Hebreos. Hasta eso lo voy a dar, a ver, creo que acá está. Que a veces se me va toda la memoria, ¿sí? Hermano Wilber, bienvenido, mi hermano querido. Ahora su micrófono. Queremos escucharlo un poquito. Muy buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Bueno, aunque entré un poco tardecito, pero llegué a escuchar todo lo que usted dijo, de lo que habló. Bueno, cuando empezamos en el capítulo 3, nosotros como creyentes, hasta el 4 nos está diciendo cuál es nuestra meta. Nosotros como creyentes tenemos una esperanza, y esa es la vida eterna, una vida celestial. Por eso dice que coloquemos nuestra mirada en las cosas de arriba y no en las de abajo. Y luego a partir del versículo 5, por eso mismo dice, haced morir pues. Dice, no, eso la anterior semana ya un poquito explicamos eso, ¿no? También, pero en el versículo 8 dice, aparte de hacer morir, ahora dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en la práctica esto, hermanos, hermanas, ¿cómo se realiza esto? A través del nuevo nacimiento. No se puede llevar la vida que Dios requiere de cada creyente si no tiene el Espíritu Santo. No se puede, no se puede. Y por eso mismo, eso nosotros lo experimentamos en la práctica, en nuestras vidas, amados hermanos y hermanas. Hermanos, miren, cuando hacemos un recuento de nuestra vida, ahora que estamos en Cristo, vienen a nuestra mente toda clase de cosas que hicimos en nuestra vida pasada. Y a veces a mí, hermanos, me da hasta miedo. Yo digo, hermanos, ¿cómo pude haber hecho esas cosas semejantes de las cuales antes ni me acordaba? Hermano, no me dolía, pero ahora que verdaderamente me avergüenza. Pero gracias al Señor, creo en su palabra. Por esos mis pecados, el Señor ya murió en la cruz del Calvario. Ya me limpió. Pero ahora
en contraposición a eso, ese nuevo hombre tiene que mostrarse desde lo más mínimo hasta esa obediencia que gracias a Dios colocamos siempre en dependencia del Espíritu Santo. Hermanos, miren, yo siempre, hermanos, la vida que he recibido de Cristo, cuando se coloca por obra, entonces eso me enseña a entender mejor la Biblia. Yo, hermanos, a mi esposa, hermanos, nunca la amé como una esposa, como el Señor dice en su palabra, sino como una mujer que servía para darme hijos, para cocinar la ropa, tan solamente para eso. Cuando llegué a Cristo, hermanos, eso cambió radicalmente. Dios me empezó a hacerla ver de otra manera. Entonces, siempre estuve pendiente en lo más mínimo, hermanos, porque antes era yo. Entonces, ahora, hermanos, el yo tiene que morir y tenemos que dedicarnos a las otras personas. Cambió mi relación con mi esposa y verdaderamente eso causó impacto no solamente en ella, sino también en el testimonio de mis hijos, hermanos. Por eso dice el 9, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Ahora, hermanos, para poder explicar este pequeño pasajito, en Romanos capítulo 6, versículo 6, dice así, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, o sea, el yo, fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Hermanos, en síntesis, con nosotros cuando llegamos a Cristo, esa vida de santificación progresiva que desarrollamos, hermanos, es cada día morir al yo. Y no es nada sencillo, hermanos, no es nada sencillo. A veces, hermanos, sabemos que tenemos que hacer, no lo hacemos. En ahí está el perdón, el poder ser perdonados, el poder ser misericordiosos. Hay tanto que nosotros tenemos que colocar por obra en esos aspectos, hermanos, ¿no? Entonces, esa es la santificación progresiva, pero en dependencia del Espíritu Santo. Ahora el 10, con esto termino. Dice, y revestido del nuevo, primero me despojo del viejo hombre, al conocer el Evangelio, como dice la Escritura, hermano, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Nosotros hemos sido crucificados allí con Cristo Jesús, para ya no vivir conforme a lo que sabíamos vivir, sino conforme el Señor quiere. El 10 dice, y revestido del nuevo, el que está en Cristo, nueva criatura es, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, tenemos para eso analizar el ministerio de nuestro Señor Jesucristo durante esos 3 años. Hay que leer los evangelios y ver todas esas cualidades divinas, hermanos, que nuestro Señor realizó. Eso tenemos que imitar. El cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando. Y a ver, hermanos, es una renovación constante. Se va renovando hasta el conocimiento pleno. Y con esto, hermanos, miren, esa palabra renovación, ¿cómo yo me voy a renovar? ¿Cómo yo me voy a renovar de eso? Aquí tengo una escritura, hermanos, a ver, aquí 2 de Timoteo, sí, también aquí, capítulo 3, versículo 16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, no, eso es la palabra justo, a fin de que el hombre de Dios sea justo, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Cómo voy a hacer buenas obras? Hermanos, estudiando la palabra. Si no sé lo que digo la palabra, ¿cómo voy a saber cómo tengo que ejercer, por ejemplo, mi condición de padre, mi condición de hermano en la iglesia? ¿Cuáles son mis deberes? Todo está en la palabra del Señor. Solamente de esa manera, hermanos, nosotros podemos ser renovados día a día, hermanos. Hermano, mire, a ver si un poquito me permite, hermano César. En respuesta, hermano, por ejemplo, a la hermana que preguntó sobre la disciplina. Ella dijo, por ejemplo,
muéstreme un versículo bíblico que avale, dice tal cosa, ¿ya? Aquella persona, hermano o hermana, que ha caído en pecado, se lo tiene que disciplinar escrituralmente. Y eso viene ya desde el antiguo pacto. Hermanos, miren, se los voy a leer, me apunté, no es muy largo. Como esto va a quedar grabado, pienso, entonces pueden fijarse los versículos, pero posteriormente, hermanos, eso se tiene que desarrollar. Ya habrá un tiempo, una ocasión, hermanos. Por ejemplo, ¿qué es la disciplina eclesial? ¿Qué es? Es la expresión del amor de Dios. Hebreos capítulo 12, versículos 6 al 8. Se aplica para cuidar la santidad de la iglesia. Nuestro hermano ya ha explicado, primera Corintios capítulo 5, del 1 al 5. Ahora, ¿cuál es el propósito de la disciplina eclesial? La restauración del creyente. Segunda de Corintios 2, versículos 10 y 11, y Gálatas 6, versículo 1. Ahora, razones o pecados para una disciplina eclesial bíblica. 1. Por inmoralidad sexual que haya tomado estado público. Primera Corintios capítulo 5. Otro, por herejía doctrinal. Romanos 16, versículos 17-18. Segunda de Juan, versículos del 7 al 11. Otro aspecto, por incurrir en división de la iglesia. Tito 3, versículos 10 y 11, tercera de Juan, versículos 9 y 10. Ahora dice, ¿cómo proceder bíblicamente? ¿De qué manera o de qué forma, hermanos, se debe impartir la disciplina eclesial? Eso está, hermanos, en Mateo 18, versículos 15 al 18. También está en Hebreos capítulo 12, del 4 al 11. Pero esto, hermanos, hay que desarrollar, hermano, para poder entenderlo, hermano, ¿no? A lo menos Mateo 18, desde el versículo 1, para entender la disciplina, hermanos, por qué se está aplicando, hermanos, cómo tiene que aplicarse, hay que leer el contexto desde el versículo 1. Bueno, ahora, 5. ¿Cuál es la autoridad para la disciplina eclesial? Mateo 16, versículo 19. Otro pasaje, Mateo 18, versículo 18, otro pasaje, Juan capítulo 20, versículo 23. En síntesis, la autoridad para la disciplina es la iglesia local. No solamente es el pastor, hermanos, es la iglesia local. Bueno, ahora dice, 6. La restauración bíblica debe ser cuidadosa y con mucha responsabilidad. Eso, hermanos, como nuestro hermano decía, se lo tiene que ejercer por hermanos que estén maduros en la fe. Hermanos, como un jovenzuelo, por mucho que sea anciano, tenga conocimiento doctrinal, que tenga 30, 32 años, hermano, pero hermano que tal vez no tenga esposa, hermano, no, con eso no quiero decir necesariamente que tiene que ser casado, pero no tiene esa madurez para poder aplicar y entender esto lo que es la disciplina eclesial, hermanos. Bueno, entonces, dice, la restauración bíblica debe ser cuidadosa y con mucha responsabilidad. Levítico, capítulo 13, del 1 al 6. Primera de Corintios 11, del 27 al 32, y Primera Corintios 12, versículo 26. Ahora, mire, hermanos, con esto termino, personalmente dando una lectura, aspectos paralelos, o sea, en el antiguo pacto. Hermanos, está Josué, capítulo 7, versículo 11, y también del 24 al 26. El pecado afecta o mancha a toda la iglesia local. El pecado de avaricia cometido por Acán afectó a todo Israel, hermanos. Eso también hay que desarrollar. Y por último, la respuesta sería esto para la hermana. Un pasaje bíblico, Números capítulo 12, versículos 8 al 10 y también 13 al 15. Hermanos, la disciplina eclesial, hermanos, detiene, estanca espiritualmente a la congregación. La murmuración de María, la hermana de Moisés, es un claro ejemplo al respecto. Pero para entender esto, hermanos, hay que llegar a esos temas, desarrollarlos para poder entender, amados hermanos. En un futuro, si Dios quiere, hermanos, yo creo que juntamente con nuestro hermano, o tal vez a veces de otra manera, hermanos, pero es necesario desarrollar este tema. Bendiciones, hermanos. Bueno, muchas gracias, mi hermano
Wilber. Quiero hacer una anotación también, por supuesto. Ya lo dije, pero vamos a hacer otra vez esta aclaración. Por supuesto que también es una respuesta para la hermana María Contreras, porque vuelvo a insistir esto, como dijo el hermano Wilber, una disciplina de esta naturaleza debe de ser puesta por la iglesia local, por ancianos que sean realmente reconocidos, que podríamos decir tienen mucha sabiduría y están llenos de lo que es el Espíritu Santo. Eso tiene que ser así. No puede ser impartida este tipo de disciplina por personas que no son hijos de Dios. Hermanos queridos, sáquense de la cabeza que porque alguien dice soy pastor o soy lo que soy o estoy en una iglesia cristiana, ya lo damos por hecho que es un hijo de Dios. No. Ya le he dicho, hermano querido, usted tiene que saber de doctrina, tiene que saber que ese que toma ahora, como quien diría, esa autoridad para dar disciplina por algún motivo, realmente es un hijo de Dios. Si vemos nosotros que la persona no está dando fruto del Espíritu Santo, fruto de arrepentimiento, no vemos nosotros en él una vida espiritual, cristocéntrica, serio, ¿cómo entonces vamos a decir si es mi hermano y encima lo vemos practicar pecado? Por favor. Los hermanos que aplican este tipo de disciplina y son de Dios, no lastiman. Te puedo asegurar que esto no lastima. Capaz que no agrada quizás momentáneamente la disciplina, pero la idea no es esa. Y te voy a asegurar una cosa, hermano y hermana. Los pastores, los ancianos que aman al Señor y aman a su hermano en Cristo, van a hacer hasta lo imposible para que realmente el pecado quede entre el pecador y el pastor, para que lógicamente la restauración de esta ovejita no sea muy ofensiva, no sea muy dura. ¿Entendés? Ahora, como te digo, como dijo el hermano también, y dice la Biblia sobre todo, si es un pecado grosero, sí, mi hermano, lamentablemente la congregación se va a enterar y va a haber sí una disciplina dura. Es muy, muy vidrioso hablar de todo esto, ¿no? Pero eso enseña las Escrituras. Mi hermanos, quedó más o menos respondida la pregunta. Hermano Wilber tiene todo un estudio ahí. En algún momento, bueno, nos podría traer justamente una enseñanza. O bueno, veremos si se anima por ahí, que capaz que hacer a uno lo puede hacer, si quiere, hermano, un estudio y compartirlo en el grupo, como para que podamos nosotros ya estudiarlo más profundamente, grabarse unos audios o algo y lo compartís ahí. No hay ningún problema, hermano querido. Tenés toda la libertad de hacerlo, si así te parece, ¿sí? Bueno, hermanos, déjenme por lo menos leer un poquito de lo que continúa en Colosense. Es un tema bastante delicado, pero yo quiero que lo tomen ustedes con el pronto ánimo de que esto es para que nosotros realmente procuremos llegar y practicar esa santidad progresiva. No es con un ánimo de querer ofender ni hacer sentir mal a nadie, porque, hermano querido, como dijo Wilber, todos estamos metidos en esa bolsa. Yo también, hermano querido, todos tenemos eso. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué uno puede estar como entero predicando acá como si uno tuviese toda esa autoridad? Porque uno sabe de la misericordia de Dios. Uno ya ha pasado y va a seguir pasando seguramente por mucha disciplina de Dios. Entonces, hermano querido, comprendemos nosotros a veces también la situación de muchos hermanos y no se busca lastimar al hermano, porque bueno, parecería como que uno está ya en el cielo, ¿no? Sin pecado, pero no es así, hermano. Volviendo un poquito, y acá vamos a dar por terminado, por supuesto, este estudio. El próximo jueves, bueno, el miércoles tenemos, perdón, el lunes tenemos nosotros con la hermana Beatriz. Recuerden ustedes, estemos ahí nosotros en el live de la hermana Beatriz. El lunes pasado hemos tenido una hermosa noche, una hermosa velada, tema que se ha tocado bastante profundo también con la hermana Beatriz, así que le invitamos también, ya ella va a estar avisando en el grupo a qué hora es.
El miércoles, recuerden ustedes, no, perdón, martes, ay, que yo ya estoy, el martes tenemos discipulado bíblico también. Eso va a ser una hora nada más. Bueno, si alguien se quiere quedar un poquito más, podemos charlar, pero una hora va a ser la clase nada más. Después de ahí, como digo, si alguien quiere quedarse un poquito más, nos quedamos. Y el jueves ya tenemos la continuación de este estudio y volvemos para el sábado, ¿sí? Colosenses capítulo 3, versículo 12. Un texto bíblico que por ahí, si no se lo entiende bien, se lo puede tergiversar y adjudicar este texto bíblico a una doctrina que por supuesto consideramos muchos hermanos que no es la sana doctrina, ¿no? Versículo 12 de Colosenses: vestíos pues como escogido de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de longanimidad. Presten atención ustedes que acá ahora dice vestíos. Y estas características que dan de cómo tenemos que vestirnos, solamente lo hace ¿quién? Un hijo de Dios. Si usted le dice a una persona que no tenga el Espíritu Santo, vestíos, vestiste con la cosa de Dios, te va a decir, ¿qué me está diciendo? No lo va a entender. Entonces, lógicamente que tenemos que comprender que estos versículos le está dando a hijo de Dios. Ahí presta atención. ¿Sí? Vestido pues como escogido de Dios. Y presta atención cómo, ¿no? De misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre, de longanimidad. Y eso es el fruto del Espíritu Santo. Por eso digo, solamente los hijos de Dios lo pueden hacer, no un mundano. ¿Y por qué decimos acá escogido? Porque cualquiera puede decir, bueno, ahí está la elección, ahí está, somos escogidos por Dios. Claro, pero ¿para qué hemos sido escogidos? Esa tiene que ser la pregunta. El nuevo hombre es escogido de Dios, y esto significa que Dios ha escogido al cristiano y lo ha escogido para que sea algo especial, diferente en el plan de Dios. O sea, esto es escogido en una palabra que muchas veces asusta, ¿no? Pero debe ser tomada como una palabra que da consuelo y que ofrece un destino a cumplir, porque ya es cristiano. Ahora, todo hijo de Dios que es cristiano, lógicamente, ahora lleva a ser escogido para que viva en esa santidad, que es la que estamos leyendo. El contexto está hablando de eso, ¿no? Para vivir escogido como un cristiano de alta gama, podríamos decir, ¿no? Escogido por Dios para un propósito especial. Me está hablando acá de un escogido, como lo enseñan, por supuesto, en alguna posición, ¿no? Hermanos queridos, simplemente acá nos está diciendo a nosotros que ahora tenemos que revestirnos o vestirnos pues como escogido de Dios Santo para el fin de mostrar justamente para mostrar lo que es el fruto del Espíritu Santo, ¿no? Benignidad, humildad, mansedumbre y longanimidad. El versículo 13 es tremendo, porque acá dice, por ejemplo, y acá lo voy a dejar: soportándoos los unos a los otros y perdonándoos los unos a los otros, si alguno tuviere queja del otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y esa tiene que ser la actitud para todos nosotros. Yo sé que lamentablemente hay hermanos, vamos a hablar así, hay hermanos que siempre están como buscando a ver cómo voy a juzgar a mi hermano, como buscando a ver dónde está el error del hermano. Como el hermano se siente, o ellos por lo menos así lo ven, que se siente tan espiritual, tan santo, vamos a ver dónde está el pecado. Hermano, yo le voy a decir esto: si usted se pone a escarbar, por ejemplo, la vida de mí, o de su pastor, o del hermano maestro, si usted pone a escarbar, va a encontrar mugre, porque ninguno de nosotros está libre, hermano querido, de algo que estamos haciendo. No tiene que ser para nosotros estar buscándole, escarbándole a ver
¿Qué tiene el hermano? ¿Dónde está la falla del hermano? ¿Saben cuántas veces me han dicho a mí, vos así prediqué el evangelio? ¿Vos crees que así sos un hijo de Dios? ¿Y hace tal cosa? Pero no se dan cuenta que están juzgando a un hijo de Dios, a un hermano. ¿Por qué no es mejor ir y hablar con amor y restaurar a este hermano antes de llegar a juzgar de esa manera? Y acá está el texto bíblico que yo estaba buscando. Déjenme que lo encuentre de vuelta, que ya lo perdí. Y lo perdí nomás de vuelta. Ay, Señor bendito. Un segundito. Acá está. Gracias, Señor. Romanos capítulo 2. Presta atención a lo que dice el Señor, ¿no? Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quieras que seas, tú que juzga, porque en lo que juzga a otro te condena a ti mismo, porque tú que juzga hace lo mismo. Pero sabemos que el juicio de Dios es según verdad contra los que hacen tales cosas. Hermano querido, en esto tenemos que ser humildes, tenemos que ser temerosos en el Señor, saber que nosotros no somos jueces. Dejemos eso sí a los verdaderos pastores, ancianos, que realmente saben gobernar, que nosotros estamos viendo que son hombres serios, hombres que son irreprensibles, como dice justamente esos requisitos para ser pastor, no personas que están enseñando herejía, no, hombres que son irreprensibles, hombres que están entregados a las cosas del Señor. Abran su micrófono, vamos a ir despidiendo, hermanos queridos. Últimas palabras. Mi hermana sierva de Jesucristo, si quiere abrir, si no, bueno, me dice pasamos. Amén. Y mi hermano Eduardo, última palabra para despedirnos. Ay, hermano. Ay, Dios. Ay, dicen por ahí. Tocó un tema muy delicado, hermano, pero pues todas las cosas se tienen que salir a la luz. Sí. Todas las cosas tienen que salir a la luz. Sí. También menciona la Biblia que es necesario que ocurran los tropiezos. Sí. Pero hay de aquel hombre en quien provoque esos tropiezos. Sí. En este mundo no todos conocen a Jesús y se dejan guiar por, como le digo, por religiosidad, por todo eso, ¿sí? Juzgan antes de tiempo, ¿sí? Muchos provocan esas cosas para acabar con el hermano, ¿sí? ¿Por qué? Porque les estorba, ¿sí? Y todas esas cosas suceden, ¿sí? Pero cuando se les dice que van a tener que rendir cuentas a Jesús, es ahí donde dicen, me estás atacando, Van a rendir cuentas por cada oveja que están haciendo, o por cada oveja que destruyan, ¿sí? Por eso muchas veces uno no hace las cosas, o uno no dice lo que tiene uno que decir, porque uno ha visto muchas cosas, ¿sí? Y entiendo a mi hermana también, a mis hermanas, a mis hermanos, entiendo, ¿sí? No tienen que cargar ya con eso, mis hermanos, ¿sí? ¿Por qué? Porque sé que les dolió, ¿sí? Sé que dentro de su corazón todavía tienen ese peso. Entréguenselo a Jesús, ¿sí? Ya no tienen que cargar con eso, ¿sí? Por inocencia o por ignorancia, por lo que
guste y mande, ya no tienen que estar cargando con eso, ¿sí? Si es que ya tienen la salvación de Jesús. Si no, dice, el que persevera hasta el fin, ese será salvo, ¿sí? Tiene uno que seguir perseverando en Jesús, ¿sí? Para obtener la salvación de Jesús, ¿sí? Es lo poco o mucho que les puedo compartir, mis hermanos. Yo le agradezco a Dios por sus vidas, ¿sí? Que están aquí hablando de la palabra de Dios. Ánimo y adelante. Dios me los bendiga. Amén, mi hermano Eduardo, muchas gracias por estas palabras de ánimo para todos nosotros, ¿no? Algo quiero rescatar también, que va junto con lo que estamos hablando de Colosenses, ¿no? Cuando él dijo esto, hay hermanos que provocan el pecado a otro hermano para tratar de sacarlo del medio, para tratar de anularlo, para tratar de opacarlo. Eso es grave, eso es malicia. Y eso también dice que tenemos que quitarnos nosotros de nuestra vida. Y uno puede decir, ¿será que hay hermanos en Cristo que hacen eso? Sí, mi hermano, sí. Hay hermanos que actúan con malicia, saben lo que están haciendo. Y lo hacen porque persiguen un fin mezquino. Y claro, lógicamente que en esos casos Dios le va a juzgar. Ellos tienen un tribunal frente a Cristo. Recordemos que todos vamos a estar en ese tribunal. Si es un hermano en Cristo, por supuesto, ¿no? Vamos a estar ahí, hermano. Mi hermana Beatriz. Amén. Amén, amén. Yo me quedo con lo dicho y me quedo con lo aprendido, hermano. Muchas gracias. Amén, amén, mi hermana. Amén, mi hermana querida. Mi hermana María Contreras, abra su micrófono. Bien. Wow, qué tema. La verdad que sí, es como dicen, ¿no? Como me quedó a mí, yo muy agradecida porque me quedó todo muy claro, muy claro. También he sido cuestionada, juzgada y sí. Pero bueno, me alegra poder haber estado en esta noche y haber escuchado y bueno, sobre todo que me haya quedado tan claro todo, ¿no? Lo que compartió cada uno y, y bueno, hasta dónde también podemos llegar y sí, más que nada, como dice el hermano Wilber, y yo estoy haciendo mucho también énfasis en eso, si a veces caemos o bueno, perecemos, es por falta de conocimiento de la palabra, es porque realmente no escarbamos para encontrar. Y ahora que, bueno, desde que estoy acá y como yo lo dije el otro día, se lo dije, recién me siento nacer de nuevo porque, bueno, estoy tomando esto y cada cosa que se dice, todo lo que se lee, cada capítulo, versículo que se lee, bueno, uno lo escudriña y saca el provecho de cada cosa, ¿no? Así que bueno, si hemos sido también un poco falta de, o bien hemos ignorado algunas cosas precisamente porque no escudriñábamos, porque no buscábamos la palabra y nos quedábamos con eso y bueno, hemos, al menos, como lo decía hace rato, desconocía de muchas cosas y es como que cuando salgo recién abro los ojos y digo, bueno, con razón nunca avanzaba esto, pero bueno, a veces ya es tarde, ¿no? Pero es tarde para que cuando uno, pero bueno, el Señor nos espera y cuando venimos realmente en búsqueda de Él, creo que Él nos espera siempre con los brazos abiertos. Y yo estoy convencida de eso, creo fielmente, ciertísimamente creo de que Dios nos espera siempre con una nueva oportunidad, nos da esa nueva oportunidad y esta es la mía. Así que muy agradecida por todo, mis amados. Buenas noches. Hermosas las palabras de la hermana y es verdad, es verdad. Esta es la oportunidad para todos nosotros, no nos sintamos menos que otros, hermano, de verdad.
somos hermanos en Cristo, no somos quienes para estar juzgándonos qué hemos hecho y qué no hemos hecho. Ninguno de nosotros está libre de poder cometer algo así. Mira, estaba buscando tanto este texto bíblico, lo encontré, gracias Señor. Anote esto, hermano, anote esto de memoria. Yo sé que lo leyó alguna vez, pero capaz que no olvidamos, como dice la hermana querida, a veces se nos pasa, se nos olvida. Anote esto, Romanos 14, versículo 10, en adelante, dice así: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y esto nos tiene que dar temor. Como estoy diciendo hace un momento, eso nos tiene que dar temor de no estar escarbando a ver y dónde está la falla del hermano y juzgarlo y sentirme yo santo y pulcro. No es la actitud, no es la actitud. Yo le puedo asegurar que un pastor que tenga que tomar esa medida tan dura como lo tomó el apóstol Pablo, yo estoy seguro que el apóstol Pablo también lloró por esto, hermano, no va a estar gozoso y disfrutando, bueno, ya lo aplastamos, lo sacamos al perverso de la congregación. No, esa no es la actitud de un hombre de Dios, ¿entiende? Porque sabe ese hombre de Dios, esa mujer de Dios, que va a estar parado frente al tribunal de Cristo. Y si en mi corazón y tengo una animosidad para, como dijo el hermano Eduardo, ¿no?, para tratar de aprovecharme con esta disciplina que voy a aplicar para sacarlo del medio, apagarlo, aplacarlo, opacarlo en la congregación, porque ahora quiero yo brillar. ¡Ay, bendito sea mi Señor! Vuelvo a repetir, 14:10. Pero tú, ¿por qué juzga a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecia a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Versículo 11. Porque Cristo está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla, y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismo. ¿Qué me dicen mis hermanos queridos? Es sencillo decir pecador, sucio, pecador. Eso es muy fariseico. Orar, misericordia, misericordia. Dios mismo nos dice a nosotros que Romanos 5:8, si no me equivoco, lo voy a leer enseguida, que Dios nos ama aún sabiendo que somos pecadores. Mi hermano Wilber, a ver, mi hermana Beatriz dice, a ver qué dice mi hermana Beatriz, a ver, voy a leer un poquito. Y debemos recordar que en algún momento fallamos y Dios nos ha perdonado. Amén, exactamente. Mi hermano Wilber, última palabra para despedirnos. Amén, hermanos. Es siempre importante, hermanos, analizar bíblicamente. Una es la disciplina de Dios que Dios establece en la iglesia, hermanos. Para eso está, por algo, no es de nosotros, no es del pastor. Pablo lo estableció por inspiración divina para cuidar la santidad de la iglesia. Otra cosa es, hermanos, que un creyente o una creyente esté queriendo ser superior en santidad externamente, hermanos, ¿no? Es otra cosa, murmurar, hermano. Pero hablar de la disciplina es un tema muy delicado y lo cual nosotros tenemos que analizar. Y eso mismo, hermanos, coloca ese temor a Dios por todo lo que Él ha sido para nuestras vidas. Hermanos, vivir esta clase de vida no es sencillo, hermanos, no es sencillo. Por eso la vida espiritual que nosotros llevamos en esta tierra no es sencillo. Pero yo me apropio lo que dice primera de Juan 4:4. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Si yo tengo el Espíritu Santo en mí morando, amados hermanos, yo sé que esas pruebas lo voy a pasar, no por mí, sino por el Espíritu Santo, con su ayuda. Y en el versículo 13 dice, en esto conocemos que permanecemos en Él, y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu. Y en el capítulo 5, en el versículo 4 dice,
porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Pasen muy buenas noches, hermanos. Será hasta otra oportunidad. Dios les bendiga, hermanos. Amén, mi hermano Wilber. Mira, mi hermano, te quería consultar, si vos te animás, por supuesto, y tenés tu tiempito, que nos traigas esa enseñanza y lo compartas en el grupo. Hay tanto en el grupo de Salvo por Gracia como en el grupo que tenemos nosotros de Simiente Firme. Eso queda ahí a tu criterio. Si te animas a traernos esa enseñanza, creo que va a ser de bendición para todos nosotros, ¿entendés? Así que, bueno, mis hermanos queridos, es un tema delicado, le digo, no es muy fácil poder abordar todo esto, pero yo quiero que ustedes se vayan tranquilos, sabiendo que no estamos nosotros, por lo menos mi persona, y yo sé que ustedes tampoco, tratando de humillar o tratando de prestigiar o de ofender a los hermanos o a los que están acá escuchando, ¿no? Solamente hemos leído textos bíblicos que suenan fuertes, yo sé que suenan fuertes, pero también vemos la misericordia de Dios y vemos cómo tenemos nosotros que actuar en este caso. Recordemos, hermano querido, no podemos nosotros levantar fácilmente el dedo acusador y decir y despreciar y menospreciar a mi hermano. No, porque el día de mañana podemos ser nosotros y vamos a querer que nos restauren, que nos levanten, no que nos aplasten. Amén. Mi hermano querido, que el Señor me los rebendiga. A ver qué dice hermano Eduardo antes de despedirme. Pero se tiene que tocar todo a la luz de la palabra. Amén, por supuesto, mi hermano querido. Eso creo que estamos haciendo acá, ¿no? Todo hablando con las escrituras y con la Biblia. Mis hermanos, abran su micrófono, despídanse, salúdense, estemos orando los unos por los otros. Los amo en Cristo. Chau, chau, hermanos queridos. Chau, chau, bendiciones, bendiciones. Bendiciones, hermanos, bendiciones. Gracias por hasta todo. mañana, si Dios quiere, hermanos. Gracias, mil gracias a todos. Bueno, no estamos todos en el grupo de WhatsApp del hermano Wilber. Él los domingos tiene un grupo de WhatsApp donde él está dando discipulado también. Muy linda las clases, 1 hora, a veces un poquito más, así que si alguien quiere participar del grupo de hermano Wilber, bueno, se pone en contacto con él. Y mañana es ahora 7, horario argentino. Chau, chau, hermanos queridos, bendiciones. Bendiciones, bye, bye.